Semana corta en los mercados financieros. La guerra en Irán cumple su primer mes y la inteligencia artificial está por dar a conocer las mejores acciones para invertir en abril. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com y quédate porque en este video te voy a dar las 5 claves financieras que observar en la semana del 30 de marzo al 3 de abril. Venimos de una semana intensa donde la guerra en Medio Oriente sigue acaparando la atención de los inversionistas. Además, a nivel local, los mercados están asimilando la sorpresiva bajada de tasas que el Banco de México entregó el jueves pasado. Recordemos que el consenso de analistas y el mercado esperaba que las tasas de interés se mantuvieran en 7%, sin embargo, en una votación dividida, las autoridades monetarias bajaron 25 puntos base y ahora las tasas de interés se encuentran en 6.75%. Bajo este contexto, entremos de lleno a las claves de esta semana. Iniciamos la semana con nuevos ataques en Medio Oriente mientras la guerra está por cumplir su primer mes. Por un lado, los combates continuaron en Medio Oriente con Irán supuestamente disparando proyectiles en contra de Israel y países del Golfo Pérsico. El conflicto además ha ampliado su ofensiva, pues ahora incluye a los hutíes alineados con Irán en Yemen. El ejército de Israel dijo que ha interceptado ataques con drones lanzados desde Yemen, exacerbando los temores sobre el flujo de suministros del petróleo en un momento en que es crucial el estrecho de Hormuz, pues permanece efectivamente cerrado. Con este contexto vemos que los precios del petróleo se mantienen por encima de los $100. Veamos cómo amanece el Brent esta semana. Empieza con un alza de 2.43% y se ubica en las 107.88 unidades. En tanto, el WTI, el West Texas, que se había logrado sostener por debajo de los $100, ahora nuevamente está por encima de este nivel y se ubica en los $103.41, subiendo 3.78% aproximadamente en la mañana del lunes 30 de marzo. Pero ¿qué más qué otras noticias está recibiendo el mercado esta mañana? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta mañana dijo en su red social Truth que Estados Unidos mantiene conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a las operaciones militares en Irán. Dice Donald Trump que se han logrado avances grandes, pero si por alguna razón, ojo, si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Hormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán, destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Harg. Dice también que posiblemente todas las plantas desalinizadoras. Dice Donald Trump que esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán, dice, ha masacrado durante los 47 años de reinado de terror del antiguo régimen. Así que estos son los últimos desarrollos en la guerra de Irán, que si continúa para abril ya estaría cumpliendo su segundo mes. Muy atentos, así que estos días cualquier desarrollo que haya y que dé señales sobre una posible finalización de la guerra en Irán, sin duda sacudirá a los mercados. Este martes 31 de marzo termina el primer trimestre del 2026 y vaya trimestre, ha sido un periodo de alta volatilidad, sobre todo el último mes desde que se desató el conflicto en Medio Oriente. Vamos a echar un vistazo a cómo los inversionistas perfilan este cierre. Primero echemos un vistazo al tipo de cambio. Esta mañana, del lunes 30 de marzo, opera alrededor de las 18.10 unidades. Vemos que el día de hoy ha operado en un rango de 18.03 a 18.16. Pero veamos cuál ha sido el desempeño a lo largo del trimestre.
Vemos que en lo que va del año el peso mexicano acumula una depreciación en alrededor de 0.53%. Sin embargo, notemos que la caída más fuerte ha sido a lo largo de marzo. En este mes, en lo que va de marzo, el peso mexicano acumula una caída de 5.09% respecto al dólar estadounidense. En los primeros 2 meses, durante enero y febrero, el peso mexicano logró tener ganancias importantes de más del 4%. Sin embargo, todo esto fue borrado a raíz del nerviosismo por la guerra en Medio Oriente, por un lado, y por el otro lado por la sorpresiva bajada de tasas que ya les comentaba la semana pasada entregó el Banco de México. Esto significa que si bien la Fed no va a bajar tasas, el Banco de México, al haberlas bajado, reduce el diferencial entre México y Estados Unidos, lo que ha significado un golpe para el peso mexicano porque disminuye su atractivo en las operaciones de carry trade. Así que veamos, determinar el tipo de cambio en su nivel actual. El peso mexicano estaría ya observando pérdidas, ya estaría borrando todas las ganancias que había logrado y ahora estaría cerrando el primer trimestre con una pérdida de más de 0.5%. Otro de los indicadores en que los inversionistas están poniendo la atención, claro, son los precios del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente. Esta mañana, ya les decía, el WTI opera al alza y ya se mantiene otra vez por encima de los $100, pero a lo largo del trimestre veamos que ha habido una subida constante en los precios del petróleo. Sin embargo, la más fuerte ha sido en marzo. En lo que va del 2026, el precio del WTI ha subido más de un 80%. Se perfila terminar el trimestre con los precios del WTI disparados. Vemos, en enero subieron 13.57%, en febrero fue un alza de 2.78%, pero en marzo la subida del WTI fue de más del 54.5%. Así que los precios del WTI pasaron de 65.21 hasta los 103.56 dólares aproximadamente. Ahora veamos el Brent. La referencia del Brent también hoy opera al alza, hoy está subiendo más de un 2% y se ubica en 107.50 dólares aproximadamente, pero a lo largo del trimestre también ha registrado alzas constantes. En enero subió 14.6%, en febrero subió 5.12%, pero en marzo está acumulando un alza de 47.89%. Esto ha llevado a que los precios del Brent también perfilen un cierre del trimestre, con un alza de 78.13%. Los precios del petróleo sin duda están en la vista de los inversionistas. Pero ahora también echemos un vistazo a lo que ha pasado en los mercados accionarios. Sin duda, el trimestre ha sido bastante volátil para quienes invierten en la bolsa de valores tanto de México como de Estados Unidos, y particularmente en marzo ha habido movimientos importantes. ¿Qué está pasando con el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores? Esta mañana, el lunes 30 de marzo, opera con una ganancia de alrededor de 0.8%, se ubica en alrededor de las 67.200 unidades, pero a lo largo del trimestre, pues ya también está borrando parte de las ganancias logradas. Durante enero y febrero, la Bolsa Mexicana de Valores subió más de un 10%, casi lograba ganancias de un 11%. Sin embargo, en marzo, en lo que va de marzo, ya observa una pérdida de 5.6% y llevando a un acumulado de apenas 4.81%. Digamos que la mitad de las ganancias que había logrado a lo largo de este año fueron borradas en marzo. ¿Qué pasa con Wall Street? El Standard & Poor's esta mañana sube 0.22%, el optimismo sobre una posible
resolución del conflicto en Irán pues ha inyectado cierto optimismo al inicio de esta semana y se ubica en las 6.380 unidades aproximadamente el S&P 500. Sin embargo, vemos que perfila un cierre de trimestre con 2 meses consecutivos de pérdidas. ¿Qué pasó? En enero subió 1.37%, en febrero perdió 0.87% y en marzo las pérdidas se acentuaron y acumula una caída de 7.08%. Esto llevará a que al cierre del trimestre perfile una pérdida de 6.62%. El mercado de Wall Street, además de la guerra en Irán, también ha sido golpeado por las dudas sobre el sector tecnológico, sobre los miedos nuevamente de una sobrevaloración y de que se esté gestando una burbuja alrededor de los desarrollos en inteligencia artificial. Ha habido inversiones multimillonarias para esto, para el desarrollo de inteligencia artificial, lo que ha puesto dudas sobre la rentabilidad, sobre los márgenes, principalmente de las grandes tecnológicas, lo cual ha arrastrado también a los índices generales y a la bolsa en general en Wall Street. Así que este escenario, el escenario de la guerra, acentuó las pérdidas que ya se venían arrastrando por el sector tecnológico. Con esto, también vemos que esta mañana el Dow Jones sube 0.64%. Este lunes se ubica en alrededor de las 45.453 unidades. Vemos que el Dow Jones también perfila cerrar el trimestre con pérdidas. En marzo va a una pérdida de 7.07% y a lo largo del 2026 acumula una caída de 5.3%. Y por último, ahora veamos qué pasa con el índice Nasdaq de alto componente tecnológico. Esta mañana cae alrededor de 0.2% y está en alrededor de las 20.908 unidades. Durante el trimestre, el Nasdaq también ha sido golpeado, les digo, precisamente por el impacto en las dudas del sector tecnológico y sumado a la guerra en Medio Oriente. En lo que va del 2026, el Nasdaq muestra una pérdida de 9.75%, así que de los 3 índices revisados, este es el que peor perfila terminar el primer trimestre. Vemos que en enero el Nasdaq ganó 0.95%, pero en febrero cayó 3.38% y en marzo está retrocediendo 7.47%. Así que con esto es el perfil del cierre del tercer trimestre, un tercer trimestre que apunta a rojo, que apunta de pérdidas para los principales índices de Wall Street, para disparándose también los precios del petróleo, ganancias marginales o bueno, ganancias moderadas en la Bolsa Mexicana de Valores por precisamente el golpe de la guerra en Medio Oriente. Empezaremos a ver cómo terminan también las empresas este periodo, ya reflejando tanto las previsiones del conflicto en Medio Oriente como los primeros impactos en los precios del petróleo. El próximo miércoles 1 de abril también se va a dar a conocer el resultado del rebalanceo mensual de las selecciones ProPicks. Recordemos, las ProPicks son estrategias que están disponibles para los suscriptores de Investing Pro, que cada mes selecciona aquellas acciones con el mayor potencial, la solidez y el momentum para superar a los índices de referencia. En medio ya vemos de mercados bajistas, de pérdidas generalizadas en Wall Street y de ganancias medianamente moderadas en la Bolsa Mexicana de Valores, con el sentimiento del riesgo de los inversionistas por los suelos prácticamente. Ha habido algunas estrategias que han logrado entregar rendimientos sorprendentes. Y si algo te digo es que este año, en lo que va del 2026, ha sido el año de las oportunidades en las acciones de mediano
mediana capitalización. Muchas de estas son acciones que quizás estén fuera del radar de la mayoría de los inversionistas, pero que sin duda quienes han seguido la brújula de ProPix a través de Investing Pro han logrado superar los momentos de pánico y los momentos bajistas de los mercados. Y aquí te doy los datos. Veamos la estrategia oportunidades mid-caps de las elecciones de Estados Unidos. Esta estrategia en lo que va del 2026 acumula una ganancia de 6.84%. Esta ganancia sorprendiendo sin duda, ya que los principales índices de referencia en Wall Street han ido a la baja este año, registran pérdidas. Veamos un poco, en oportunidades mid-caps hay acciones que han logrado entregar ganancias bastante interesantes actualmente. Entre las que se encuentran activas dentro de esta estrategia está Par Pacific Holdings, que en lo que lleva dentro de esta selección acumula un rendimiento de alrededor de un 54%. También tenemos otra acción que es Delek US Energy, particularmente entrega una ganancia de más del 25%, ganancias a doble dígito en lo que están en la estrategia, mientras los mercados han ido a la baja. Veamos que esta última fue seleccionada en marzo del 2026, así que mientras los mercados se desploman, esta acción ha logrado entregar ganancias de más del 20%. Ahora echemos un vistazo porque México no se queda afuera. La selección acciones de Midcap México, te digo que en lo que va del 2026 ha entregado un rendimiento de 8.22% y vemos nombres bastante interesantes dentro de esta estrategia, pero veamos cuáles han sido las que mejor desempeño han tenido. Mientras se han mantenido dentro de esta estrategia de acciones de mediana capitalización, han entregado ganancias sorprendentes. Por ejemplo, tenemos Fibra Macquarie, que ya lleva una ganancia de casi un 154%. Tenemos Fibra Monterrey, que desde que fue integrada a la selección en enero del año pasado acumula un rendimiento del 52.1%. Televisa también es otra de las importantes ganadoras, seleccionada en abril del año pasado. Televisa muestra una ganancia de casi un 52%. Fibra Danos también es otra de las que ha tenido un rendimiento bastante importante, seleccionada en marzo del 2025, ya acumula un rendimiento de alrededor del 43%. Volaris, quien recientemente también su consejo de accionistas aprobó esta fusión con la otra aerolínea de bajo costo, con Viva Aerobús. Bueno, pues desde que fue seleccionada en junio del 2025 acumula un rendimiento positivo del 35.5% y así varias acciones más que han entregado ganancias sorprendentes y que han logrado que en lo que va del 2026 esta selección de acciones Midcap de México acumule una ganancia de 8.22%. Y ahora veamos otras selecciones que también les ha ido bien durante el 2026, a pesar de que los mercados han ido completamente a la baja. Titanes Tecnológicos observa un rendimiento en lo que va de este año de 4.85% y esto logrando sobreponerse tanto al nerviosismo y a la aversión al riesgo por la guerra en Irán, así como por los temores y el nerviosismo alrededor del sector tecnológico por la sobrevaloración y por las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial que ha presionado los márgenes de las grandes empresas. Aquí podemos ver que hay acciones que han entregado rendimientos importantes. Tenemos a Onto Innovation, que fue seleccionada en diciembre del 2025 y ya observa una ganancia de casi un 39%. También tenemos las acciones de Klaviyo. Esta acción seleccionada este mes, tan solo este mes, ha subido alrededor de un 7.2%. Esta Titanes Tecnológicos ha logrado sobreponerse a los tiempos de adversidad.
También tenemos dentro de las acciones mexicanas a líderes de la Bolsa Mexicana de Valores. Esta selección, lo que va del 2026 tiene un rendimiento de 2.61%, mientras que Gangas de México, esta que detecta las acciones más infravaloradas del mercado mexicano y que tienen un buen potencial de subida, esta selección acumula un alza de 1.14%, pero veamos dentro de sus componentes. Tenemos que la que más brilla es Sigma Food, seleccionada en enero del 2026. Solamente esta acción, ya acumula un rendimiento de 11.5%. También tenemos otra destacada, que es Walmart de México. Walmart ha sido vista tradicionalmente como una acción defensiva. Esta fue seleccionada en febrero del 2026 y ya observa un rendimiento de alrededor de un 5%. Así que ya está próxima la actualización de las selecciones ProPix. Echa un ojo a ver qué acciones ha seleccionado la inteligencia artificial para el mes de abril y haz tus propias conclusiones, tus propios análisis para que puedas conformar tu portafolio con las acciones ganadoras. El próximo viernes 3 de abril un dato clave se dará a conocer para los inversionistas. Se trata del dato de las nóminas no agrícolas correspondientes al mes de marzo. Veamos que la expectativa de los analistas y del mercado es que las nóminas no agrícolas en Estados Unidos registren una recuperación y sumen 56,000 puestos laborales. Esto después de la caída inesperada de 92,000 posiciones laborales registradas en el mes de febrero. Notemos que este dato es clave para el ajuste sobre las expectativas del futuro movimiento de política monetaria que ejecute la Reserva Federal. De hecho, este lunes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que la política monetaria actual está bien posicionada para hacer frente a los embates y a los impactos de la guerra en Medio Oriente. Así que este dato será clave para confirmar si la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios durante un buen periodo, al menos durante varios meses más, incluso con los mercados anticipando que podrían no moverse a lo largo de este año, y también será clave para moderar aquellas expectativas de si la Reserva Federal podría incluso ejecutar un alza a las tasas de interés en medio de la incertidumbre sobre los efectos en la inflación que produzca el conflicto en Medio Oriente. De esta forma, también se dará a conocer la tasa de desempleo para marzo en Estados Unidos. La expectativa es que se mantenga estable en 4.4%. Así que el viernes cerrará la semana con el Viernes Santo, recibiéndolo un dato clave para el futuro de la política monetaria. Y finalmente recordar que esta semana será una semana corta debido a los feriados por Semana Santa. La Bolsa Mexicana de Valores permanecerá cerrados, también los bancos, durante el jueves y el viernes por la conmemoración de los días santos, mientras que en Wall Street los mercados financieros cerrarán el viernes 3 de abril por el Viernes Santo. Así que toma tus previsiones y posiciónate tanto con las acciones ProPix que vengan en abril como por los movimientos y los desarrollos que están en la mira de los mercados, como el conflicto en Medio Oriente y las expectativas sobre las tasas de interés con el dato de las nóminas no agrícolas. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Asset Manager para la edición mexicana de Investing.com. Espero que este video te haya gustado y si te sirvió, dale like, compártelo para que la información llegue a más inversionistas. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ningún material que generamos con interés para los inversionistas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.